Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. La clase anterior vimos o empezamos a ver lo que son las coberturas. Vimos la de daños materiales, la de no pago de deducible, robo total, robo parcial y responsabilidad civil. Haciendo un resumen de forma rápida, comentábamos que en todos los casos, en las coberturas vamos a tener, serían cuatro elementos principales, que son el nombre de la cobertura como tal, que dijimos normalmente se refiere al riesgo que estamos trasladando, la suma asegurada, que es el monto máximo sobre el cual la compañía de seguros se hace responsable en caso de siniestro, el deducible, la participación que tiene el cliente en el siniestro, y la prima que sería el costo de la póliza como tal. Estos cuatro elementos de forma invariable los vamos a estar encontrando en todas las pólizas. Aquí también haciendo digamos una aclaración o una puntualización. Es importante que veamos nosotros o que empecemos a utilizar el nombre correcto, porque solemos decir que es cobertura amplia. Sin embargo, sabemos que nos estamos refiriendo de forma específica a un paquete amplio. Paquete amplio, pues es la suma de todas estas coberturas que estamos incluyendo en la póliza. Y ahí es donde, o a partir de esto es que se generan muchas de las confusiones con los clientes. Entonces es importante poder, por lo menos en primera instancia de nuestro lado, poder diferenciar esos dos conceptos que seguramente vamos a poder aclarar muchas dudas por parte de nuestros clientes. Vamos a continuar viendo las coberturas, los riesgos a los que se refieren, y los vamos a ir ubicando en qué parte del siniestro es que las estaremos utilizando nosotros, para que lo vayamos enlazando. En este caso, bueno, además de la cobertura de daños materiales, no pago deducible, robo total, robo parcial y responsabilidad civil, otra de las coberturas frecuentes que nos encontramos nosotros va a ser la de gastos médicos ocupantes. Esta cobertura de gastos médicos, normalmente, al igual que la cobertura de responsabilidad civil, va a tener una suma asegurada estándar. Por lo general, la cobertura de gastos médicos trae 250,000 pesos. Sin embargo, eso no significa que sea la única suma que podemos nosotros garantizar. Al igual que en responsabilidad civil, la suma asegurada de gastos médicos nosotros podemos o bajarla o subirla, dependiendo de la necesidad de cada cliente. En el caso de deducible, tampoco aplica, y obviamente también, al igual que las demás coberturas, esto nos genera un costo de prima. Estos montos de prima que yo estoy anotando son solamente para efecto de ejemplo. Esto no significa que cada cobertura de gastos médicos nos va a costar esta cantidad. Ahora, gastos médicos, ¿qué es lo que nos cubre? Gastos médicos nos va a cubrir, obviamente les decía también que el nombre de las coberturas normalmente se refiere al riesgo que nosotros trasladamos. Por lo tanto, en este caso, gastos médicos nos va a cubrir los gastos que se requieran para atender problemas de salud derivados de un siniestro. ¿Okay? Es decir, si al momento de que ocurre un siniestro, los ocupantes de la unidad resultan con alguna lesión física,
o en algunos casos incluso también en las mismas condiciones generales de la póliza aparece que llegan a cubrir incluso también lesiones de carácter emocional, es decir, alguna cuestión de algún trauma, alguna desequilibrio emocional que haya tenido el cliente a raíz de algún siniestro, también están cubiertos. Y todo lo que requieran los ocupantes de la unidad hasta el tope de la suma asegurada. Les repito, normalmente tenemos una suma estándar de 250,000 pesos, pero con la opción de poder incrementar. Algo que tenemos que tener nosotros como referencia en cuanto a la suma asegurada de gastos médicos es que existe un mínimo y un máximo. Es decir, normalmente el mínimo que se maneja en la mayoría de las compañías es de 100,000 pesos. Y el máximo, por lo menos de las que tenemos nosotros, me parece que el máximo son 800,000 pesos. En este rango nosotros podemos asignar la suma asegurada. Ahora, aquí también en algunas ocasiones la pregunta frecuente es porque hay algunas compañías de seguros que te calculan el monto de suma asegurada por ocupante y asignan una suma precisamente por cada uno de los ocupantes. Generalmente se asignan 50,000 pesos. Entonces, si el vehículo es con capacidad para 5 ocupantes, la suma asegurada que se determina sería de los 250,000 pesos. Ahora, esto no significa que solo se puedan utilizar 50,000 pesos para cada ocupante. Esto significa que es solamente para efectos de cálculo. Hago esta aclaración porque hay algunas compañías que te lo manejan de esta manera. Gastos médicos por ocupante y te ponen una suma. Después, al final, te especifican el monto de la suma asegurada, pero el hecho de que tengan una suma asegurada por cada ocupante solamente es para efectos de cálculo de la suma total. Esto no significa que si solamente va un ocupante en el vehículo, solo se puedan utilizar 50. En el caso de la suma de gastos médicos, se utiliza el concepto que es límite único y combinado, que significa que se dispone del total de la suma independientemente del número de ocupantes o del número de personas lesionadas y hasta el tope de la suma asegurada. Preguntas frecuentes que nos hacen respecto a la parte de gastos médicos es si tenemos 3 personas lesionadas, ¿a cuál de estas 3 personas se le puede asignar la suma asegurada suponiendo que los 3 requieran gastos médicos? Esta decisión la toma directamente el asegurado y en caso de que no esté en condiciones el asegurado de tomar esta decisión, pues normalmente es el hospital quien lo determina de acuerdo a la gravedad o de acuerdo al uso que se le dé a la suma asegurada. Un ejemplo, son 3 personas lesionadas, las 3 con la misma gravedad de lesiones. En muchas de las veces el primero que ingresa con el pase por parte del seguro, pues es normalmente quien se da de alta y quien va a tener, digamos, como el uso primero de estos 250,000 pesos. No existe una regla como tal respecto a quién se le tenga que asignar los recursos. Les repito, esta decisión en primera instancia pues la toma el asegurado y a falta de podría ser directamente el hospital quien en el estado de cuenta al momento de que se llegara al tope de la suma pues sea ellos ya quienes determinen el uso de esta suma. Hace algunos años tuvimos un caso en donde había 4 personas lesionadas con distintas lesiones y lo que se hizo al final de cuentas fue que el paciente 1, 2, 3 y 4. El paciente 1 se gastó 20,000 pesos, el paciente 2, 15,000, el paciente 3, 45 y el paciente 4 sí tuvo lesiones importantes, incluso estuvo en el área de terapia intensiva
varios días, la cuenta sí fue algo considerable, me parece que fue como 1.200.000 más o menos. Entonces, lo que hizo el hospital fue el total de gastos. A esta suma, pues lo único que hizo fue aplicarle los 250,000 pesos de gastos médicos y la diferencia, pues se la cobró al titular. De esta manera, pues no es necesario como que asignar una cantidad específica a cada uno. El monto de suma asegurada, pues es solamente para efecto de saber hasta cuánto está obligada la compañía de seguros. Ahora, si están en distintos hospitales, pues obviamente aquí lo único que aplicaría sería pues el hospital que vaya solicitando la cuenta a la compañía, pues es el que va a estar teniendo el beneficio de este. Como dato importante, aquí yo les recomendaría también que en la medida en la que nosotros podamos, pudiéramos ofrecer una suma asegurada de gastos médicos lo más alto posible. La verdad es que el costo en primas que paga el cliente no es tan considerable o no es tan gravoso con respecto al resto del costo de la póliza. En este ejemplo que estoy anotando, por ejemplo, la cobertura de daños materiales nos cuesta 1,200, la de robo total 800, la de responsabilidad civil 800 y la de gastos médicos más o menos 340. Si de 250 yo me subiera a 500,000 pesos, de 340 posiblemente me aumente a 410 pesos. Es decir, no hay un incremento tan fuerte con el hecho de que yo aumente la suma asegurada en gastos médicos. Ahora, ¿en qué momento vamos a utilizar nosotros la cobertura de gastos médicos en el siniestro? Pues obviamente aquí, cuando decíamos el ajustador llega a crucero, si hay un solo involucrado, hay que tener en cuenta también que tanto las sumas, tanto la cobertura de responsabilidad civil como la de gastos médicos ocupantes no están ligadas a que el daño de mi vehículo rebase o no el deducible. A lo único que sí están obligadas es que sea un siniestro procedente. Es decir, tal vez yo tengo un siniestro y los daños de mi vehículo no rebasan el deducible, pero eso es un siniestro que sí procede, por lo tanto, sí se pueden dar volantes para gastos médicos o en su caso también para responsabilidad civil. Algo que por ejemplo, si al momento del siniestro tuviéramos alguna situación por la cual el siniestro no puede proceder, como puede ser falta de licencia, en el caso de los vehículos comerciales, que sí es requisito indispensable, o por ejemplo, que la compañía pudiera comprobar alguna falsedad de la declaración. Cuando la compañía detecta alguna causal para que se rechace el siniestro, no solamente se rechaza el siniestro de la parte de daños materiales, sino en general de todas las coberturas. Nos hemos topado por ahí casos en donde nos decían, bueno, está bien, no me pagues mi vehículo, pero pues sí que le paguen al tercero o que me den volante de gastos médicos. Si es un siniestro que no procede por cualquiera de los supuestos en los cuales se especifica que la compañía queda libre de cualquier obligación, no va a proceder ninguna indemnización de ninguna de las coberturas. Entonces, algo importante a considerar es que esta cobertura de gastos médicos única y exclusivamente nos va a cubrir a los ocupantes de la unidad. Este comentario sobre todo, por ejemplo, lo tenemos en las pick-ups, en donde si van vehículos en la parte trasera, obviamente esa parte de la unidad no está diseñada para el transporte de los mismos. Los gastos médicos solamente cubren a los que van dentro de la cabina.
Otra de las preguntas frecuentes que nos encontramos es, ¿qué pasa si el vehículo está diseñado para 5 pasajeros, pero van solamente 3? Ya dijimos, se utiliza el total de suma asegurada hasta el monto de las personas que tengan. ¿Qué pasa si en lugar de 5 pasajeros van 8 o van 7? En ese caso, incluso la compañía de seguros podría argumentar agravamiento del riesgo al llevar un sobrecupo. La verdad es que es importante también que nuestro asegurado sepa que los vehículos están diseñados para el traslado de determinado número de personas. Si tú transportas más personas de las cuales o para las cuales el vehículo está diseñado, pudiera llegar a ser una causal de rechazo del siniestro. Sin embargo, tal vez si en lugar de 5 van 6, no pudiera pasar nada. Y no es que solamente los gastos médicos se vayan a cubrir para 5, sino, repetimos, la fórmula. A final de cuentas sería quien el asegurado así lo designe, o bien se hace un estado de cuenta del total de los gastos y hasta que se tope suma asegurada, se estaría cubriendo por parte de la compañía. No sé si aquí en gastos médicos tengamos alguna duda, algún comentario. Igual nada más para comentar, al aumentar los gastos médicos, obviamente aumenta un poco la prima de la póliza, pero el máximo en algunas es de 500,000, pero en Qualitas es hasta 1,000,000. Entonces, bueno, invariablemente sí aumenta la prima, pero tienen mejor beneficio. Sí, aquí la verdad es que si quisiéramos ahorrar en la póliza, pues la recomendación sería que tratáramos de ahorrar en alguna otra cobertura, excepto en esta, y esta sí puede llegar a ser algo de, pues literalmente de vida o muerte en caso de siniestro. Corrijo aquí la cantidad máxima, entonces me dices que es de 1,000,000 de pesos. 1,000,000 en Qualitas, sí. Perfecto. Y entonces, la única, digamos, ocasión en la que vamos a poder hacer uso de la cobertura de gastos médicos es a consecuencia de un siniestro amparado. Esto también porque de repente nos hemos topado con casos en donde el cliente nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues, no sé, requiero una cirugía porque me detectaron algún problema y yo veo que mi póliza dice gastos médicos. Esto se refiere exclusivamente a los problemas de salud que pueda llegar a tener algún cliente o a las lesiones derivadas de un siniestro en el vehículo asegurado. De igual manera, si nuestro conductor o los pasajeros llegaran a descender del vehículo y una vez estando afuera sufrieran alguna lesión, tampoco están cubiertos. Las lesiones deben de ocurrir dentro o mientras ellos se encuentren dentro del vehículo asegurado. Este tipo de dudas o de situaciones son las que nos hemos encontrado nosotros normalmente o este tipo de preguntas, no son las que nos hacen por lo general. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta adicional que no hemos contestado hasta ahorita, bueno, sería importante que la comentara y la podemos ir respondiendo. No tienen preguntas por el momento, igual si tienen alguna, la colocan en el mensaje y aquí los leemos. Perfecto. Ok. Otra de las coberturas que tenemos también es asistencia vial. En este caso, asistencia vial, como suma asegurada, por lo general solamente aparece amparada. Es decir, no viene especificada una cantidad sobre la cual la compañía se vaya a ser responsable, a diferencia de las otras coberturas, en donde sí tenemos, en todos los casos, un monto de suma asegurada. Esta cobertura de asistencia vial tampoco aplica deducible y el costo también es muy bajo.
En este ejemplo, con estas cantidades, más o menos sería este el equivalente, incluso a veces menos. En el caso de asistencia vial, lo que nos va a estar cubriendo la póliza, es decir, no tenemos un monto fijo, pero sí tenemos lo que se le llaman eventos. En este caso, la póliza te cubre, depende también mucho de las condiciones de cada compañía, pero por lo general te cubre hasta 2 eventos. Y estos eventos pueden ser o bien grúa, apertura del vehículo, cambio de llantas, abastecimiento de gasolina, o bien paso de corriente. A lo largo, esta cobertura de asistencia vial es la única que no estaría ligada a que proceda únicamente cuando exista un siniestro. Es decir, puedes tú utilizar esta cobertura sin necesidad de haber tenido cualquiera de los siniestros amparado por la cobertura de daños materiales. Esta puede ser ya sea por un mismo por el siniestro o por falla mecánica. Es la única cobertura que te cubre en estos casos. La de gastos médicos no te va a cubrir por fallas mecánicas, de igual manera la de responsabilidad civil. Necesariamente es cuando ocurra un siniestro. Esta de asistencia vial sí la podemos utilizar en ambos casos. Y debido a que no aparece una suma asegurada como tal, se maneja en base a eventos, es decir, cuántas veces puedes tú llegar a ocupar esos eventos. Algunas de las compañías han venido fortaleciendo su cobertura de asistencia vial y estamos hablando nosotros de, digamos, promedio del mercado. Normalmente son 2 eventos. Hay algunas que te ofrecen 3 eventos, 4 eventos e incluso hay algunas que te pueden llegar a ofrecer eventos ilimitados. No sé si tienes tú ya a la mano, Tere, el resumen de cuántos eventos te cubre cada una de las compañías con las que trabajamos. Sí, en Sura son 2, en Sura Ana 2. Seguro también son 2, Ajá. en Qualitas son 5, Ok. en Afirme tenemos solamente 2, pero con Máxima Afirme tenemos 5, y en Chup tenemos 2 también. Chup 2. Ok. Digamos que entonces la única excepción sería Qualitas, que te cubre 5. Y, por ejemplo, esta de Afirme, estamos hablando que ya no es la cobertura de asistencia vial como tal, sino que la cobertura máxima Afirme te da los 5 eventos. Los 5 eventos. 5 grúas, 5 gasolinas, 5 aberturas de carro. No, esto lo manejan como eventos de la cobertura. Es decir, si tú utilizas un evento de grúa, utilizas un evento de cambio de llantas, ya son los 2 eventos. Así es. No puedes utilizar 2 veces la grúa, 2 veces la apertura del vehículo, 2 veces, o sea, no son 2 veces con de cada máxima cosa. firme sí es así, o sea, para comentar. Con máxima firme. Ajá. Ajá, porque la cobertura como tal, ¿cómo se llama la de firme? Máxima firme. Máxima firme. Es Es una decir, cobertura adicional. exacto. La cobertura que te da esos eventos por cada uno de estos es esta cobertura, no asistencia vial. Así es, asistencia vial son 5, entre Exacto. grúa, apertura, cambio de llantas, abastecimiento de gas y paso de corriente. Así es. En este caso, máxima firme es la que te da los eventos adicionales. Pero la cobertura de asistencia vial como tal solamente te puede dar 2 eventos de cualquiera de estos conceptos. La verdad es que estadísticamente, bueno, el evento que más se utiliza es el de la grúa. La verdad es que normalmente, por ejemplo, paso de corriente, pues muchas de las veces, pues somos más propensos a conseguir nosotros directamente los cables
O el cambio de la llanta, de igual manera, a veces es mucho más rápido el hacerlo directamente nosotros, el abastecimiento de gasolina no se diga, salvo en los casos donde estamos a lo mejor en alguna zona que sí estamos aislados de poder tener los medios o los recursos para poder hacerlo directamente nosotros, podríamos hacerlo a través de esto. Hay algo que también tenemos que considerar nosotros, es que esta cobertura, al igual que la mayoría de las coberturas, la compañía de seguros lo hace a través de proveedores. Y sobre todo la cobertura de asistencia vial. En el tema de grúas, nos topamos muchas de las veces con la situación de la tardanza. No sé si a algunos de ustedes ya les ha tocado experimentar, a mí en lo personal sí. Cuando pides la grúa, el tiempo promedio depende de varios factores. El primero de ellos, el horario. El segundo, el lugar donde desde donde tú requieres la asistencia. ¿Por qué cambia el horario? Porque de igual manera, tal vez el proveedor en ese momento está atendiendo algunos otros siniestros y en lo que traslada el vehículo y se desocupa alguno de los proveedores. Si nos ocurre un siniestro o requerimos una grúa, por ejemplo, en los días de mayor siniestralidad, que normalmente son los fines de semana, desde el viernes a partir de las 5 de la tarde, la grúa por lo general va a tardar mucho más tiempo de lo que tarda a lo mejor un lunes en la mañana, que no habría tanto movimiento. De igual manera, si yo me encuentro en una carretera y el proveedor de grúas más cercano está a 50 kilómetros, pues obviamente son factores que van a determinar cuánto tiempo va a tardar la grúa. Por ahí tuvimos un evento el fin de semana, Tere, con uno de nuestros asegurados. Uno de los requisitos también que requieren el servicio o que solicitan el servicio de grúa Es que se vayan con ellos. es que una vez que el vehículo o la grúa llega a recoger la unidad, es necesario que un representante del asegurado esté presente, porque la compañía solamente te cubre el traslado del vehículo como tal. No te garantiza que si llega a algún destino vaya a haber una persona o la compañía te pueda resguardar la unidad. Sobre todo, estamos hablando que si nosotros solicitamos la asistencia vial derivada de una falla mecánica, normalmente la grúa te va a trasladar la unidad al lugar que el asegurado indique. Entonces, si yo solicito una grúa y pido que me lleven mi vehículo a mi casa, a algún taller con el cual yo trabajo, o algún lugar donde yo me indique, debo de garantizar que va a existir una persona que va a recoger la unidad. Por eso es la necesidad de que tanto el proveedor como la compañía solicitan que desde que el vehículo es recogido, exista un representante del asegurado en todo momento en caso de alguna contingencia. Así es. Ahora, en el caso de grúas, normalmente también se tiene un límite de kilometraje hasta cuánto va a cubrir la grúa. De igual manera, dependiendo de cada compañía, hay algunas que es un poquito más de distancia, pero por lo general, la distancia promedio que te van a cubrir es de 50 kilómetros. Del lugar digamos, de donde se recoge el vehículo hasta el destino, hasta donde la voy a entregar. Y aquí ocurre, por ejemplo, si yo estoy en Irapuato y tengo un evento, si mi vehículo tuvo alguna falla mecánica, ya no funcionó, estoy en Querétaro y pido que me trasladen mi vehículo hasta Irapuato, la distancia entre Querétaro y Irapuato son 90 kilómetros. ¿Qué va a pasar ahí? La compañía solamente cubre 50 y yo tendría que cubrir el costo de los otros 40. De los otros 40 kilómetros. Ahora, aquí también puede aplicar, sobre todo en el caso de siniestro. La compañía te garantiza trasladar tu vehículo del lugar del accidente al taller más cercano. Si yo tuve un siniestro en Querétaro y el taller más cercano está en Irapuato,
aunque sean 90 kilómetros, por tratarse de un siniestro, la compañía sí me garantiza el traslado de los 90 kilómetros. Esto no ocurre en caso de falla mecánica. Es decir, en caso de siniestro, la compañía te dice, de acuerdo a condiciones generales, que te garantiza el traslado desde el lugar del siniestro Hasta el taller. hasta el taller más cercano O la agencia. y o 50 kilómetros. Lo que ocurra primero. O en este caso, si dentro de los 50 kilómetros no hay ningún taller, bueno, en este caso sí te puede cubrir, aunque sean más de 50. En el caso de fallas mecánicas, este criterio no aplica. Simple y sencillamente van a ser los 50 kilómetros que están por default en la póliza. Yo tendría que cubrir la diferencia. De igual manera, ¿no tienes a la mano los kilometrajes, Tere? El kilometraje el máximo El máximo que cubren sí. cada compañía. Son 80 kilómetros en todas y Afirme trae hasta 100 kilómetros. Ok, 80 kilómetros en todos y Afirme 100. Rodrigo, preguntan que cuántos litros de gasolina cubre asistencia vial y si esta tiene un costo. Ok. En este caso, el abastecimiento de gasolina que te cubre la póliza sin costo son 10 litros. Si tú requieres, a lo mejor, la próxima, desde donde tú estás hasta donde está la próxima gasolina o gasolinera, requieres más de 10 litros, el litro adicional sí tendría un costo. Obviamente esto se hace a través de un proveedor, que es quien traslada la gasolina, y ya directamente con ellos tú harías esa negociación. Pero por default, la compañía de seguros te abastece de 10 litros en caso de requerir. En el caso de cambio de llantas, de igual manera, bueno, la máxima estaría sujeto, o en este caso, el servicio que te ofrece la compañía es solamente el cambio de la llanta como tal. Si, por ejemplo, la llanta está ponchada, lo que no te cubre es la reparación de la llanta. Única y exclusivamente el reemplazo. Ya la parte de reparar la llanta dañada, eso no estaría cubierto. ¿Por allí alguien levantó la mano? Sí, buenas tardes, señor Hola, Rodrigo, muy buenas tardes. buenas tardes. Mire, abordando ese tema de la asistencia vial, fíjense que me sucedió algo curioso, pero pues la realidad es que sí lo aplicó Qualitas. Referente a eso de los 80 kilómetros, sucede que mi cliente que le vendí una póliza se quedó aquí cerca, a unos 60 kilómetros. Entonces, obviamente, estamos en términos que si se excede, pues obviamente va a pagar la diferencia del traslado si ocupa la grúa. Tuvo un accidente. Entonces, por ahí Qualitas le cobró el 25% estando dentro de los 0 a los 80 kilómetros. Entonces, como por ley, pues obviamente dije, no, no me suena. Entonces, cuando yo llamé al call center, me dijeron a mí que sí, que actualmente el protocolo de Qualitas era cobrar un 25% del traslado dentro de los 0 a los 80 kilómetros. Entonces, se lo comparto más que nada no por contradecir, sino que me sucedió esta situación, aunque no suena lógico, pero ya van 2 casos de ese tipo con Qualitas aquí en la agencia Chevrolet. Entonces, se lo comparto, pues no sé qué tan cierto sea, pero lo que me comentaron los asistentes del call center me dijeron que ese era un protocolo actualizado de Qualitas, el 25%. Entonces, okay, desde ahí nosotros lo que tenemos es comentarle al cliente esa situación, que si está dentro de los 0 a los 80, siempre va a pagar su 25% del traslado, porque eso fue una situación que nos sucedió con un primer cliente y con un segundo, entonces desde ahí ya lo empezamos a manejar así. Claro. Ok. Ahora, recordemos también que en las primeras clases mencionábamos nosotros las características
de la póliza y decíamos que es un contrato de seguro, es un contrato entre dos partes que se compone de tres elementos principales, que es la carátula, las condiciones generales y el recibo. Ahora, respecto a este caso que tú mencionas, habría que revisar condiciones generales. Si en condiciones generales dice que se va a aplicar un cargo del 25%, procede. Si en condiciones generales no aparece, obviamente aquí se puede hacer una reclamación de esa diferencia para poder aclarar las cosas. Cualquier cosa que la compañía esté ya sea aplicando en perjuicio o en agravamiento de los bienes de los clientes, necesariamente tiene que aparecer en condiciones generales. Si en condiciones generales no hace referencia, no podría proceder ese cargo. Yo creo que ahí también valdría la pena analizar cuáles son los talleres más cercanos, porque la verdad es que muchas de las veces ocurre esa situación ocurre porque el cliente quiere que su vehículo sea trasladado al taller de su preferencia. Pudiera darse el caso, digo, no puedo afirmar que lo sea, pero a lo mejor Qualitas tiene convenio o tuvo convenio con un taller más cercano al que el cliente quería que se trasladara, por lo tanto aplica ese cargo. Pero igual si gustas, de igual forma podemos revisar condiciones generales, checamos esta situación con el área de siniestros acá de la compañía y en la próxima clase te comentamos a este respecto. ¿Puedes ayudarme a tomar nota, Tere? Sí, claro, ya lo anoté. Perfecto. Entonces, Gracias, señor. sí, cada vez que ustedes tengan una situación, no solamente de esta cobertura de asistencia vial, sino en general, algo que esté ocurriendo fuera de lo que ustedes conozcan, remítanse a las condiciones generales y ahí van a tener la respuesta. Nos ha ocurrido a nosotros en algunos casos en los que nosotros teníamos conocimiento de que las cosas tenían que ser de cierta manera y siempre viene fundamentado en condiciones generales. Por eso es que nos es muy útil y nos ayuda bastante el poder tomar como referencia a nosotros estos tres elementos, porque muchas de las veces nosotros nos guiamos únicamente por lo que dice la carátula, sin consultar condiciones generales. Creo que querías comentar algo nuevamente. Se No, quedó señor levantada Rodríguez, la mano, pero se de quedó arriba. levantada. Gracias. Ah, perfecto. Ok. Bueno, esto en cuanto al tema de asistencia vial. Decimos entonces que es una cobertura que se puede utilizar ya sea por siniestro o por falla mecánica, es la única cobertura que aplica este criterio. Se manejan eventos, dependiendo del tipo de servicio, pues va a ser únicamente lo que es el servicio como tal. Por ejemplo, la apertura del vehículo, uno de los requisitos que se piden para poder aplicar el servicio de apertura es que las llaves estén en el interior de la unidad. No podríamos nosotros solicitar la cobertura de apertura cuando se nos perdió la llave o cuando, no sé, no tengamos llaves, a lo mejor si yo tengo el vehículo, a lo mejor de mi vecino, yo no podría marcar y pedir que lo abran. O sea, necesariamente el requisito es, obviamente, que sea el vehículo asegurado, que yo sea la persona titular y que las llaves se encuentren en el interior. Supongamos que las llaves están en el interior y la chapa está dañada. La cobertura de asistencia vial solamente me cubre abrir la unidad. Si la chapa estuviera dañada, ¿con qué cobertura tendríamos que solicitar la indemnización? ¿Alguien que Daños responda? materiales. Daños materiales, exactamente.
Y ya sobre esos daños aplicaríamos el criterio de el deducible en caso de que aplicara. Entonces, aquí es importante que nosotros vayamos puntualizando efectivamente o exactamente qué es lo que, qué tipo de siniestro, qué tipo de evento nos cubre cada una de las coberturas. Otra de las dudas o de las preguntas frecuentes que nos encontramos con asistencia vial es, ocurre el siniestro, hay dos o más involucrados, no hay un acuerdo entre partes y entonces se solicita la intervención de la autoridad y la autoridad resguarda los vehículos. Obviamente, normalmente los hace a través de grúas. Tenemos un problema muy frecuente, sobre todo cuando esto ocurre en carreteras federales. Las carreteras federales tienen una particularidad de que el proveedor de grúas se define en base a una licitación. Entonces, si el proveedor de grúas es diferente al proveedor de la compañía o ese proveedor que ganó la licitación no está dado de alta en el padrón de proveedores de la compañía, necesariamente el cliente tiene que hacer el pago al proveedor o de pronto por ahí también esperar algún tiempo para que se haga el trámite o la gestión de poderle pagar a este proveedor. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado, pero a nosotros ya nos ha pasado varias veces en donde este proveedor de grúas, al saber que es una compañía de seguros de por medio, los costos que maneja sí son bastante elevados y hemos tenido que esperar a que la compañía haga alguna gestión en cuanto al tema de costos. Pues digo, tampoco es que la compañía vaya a pagar todo lo que le pidan, pero sí tenemos frecuentemente esa situación. Habría que también hacer ese comentario a los clientes. Muchas de las veces, este proveedor de grúas, si le factura directo al asegurado, le cobra muchas de las veces hasta el 50% menos de lo que le cobra a la compañía de seguros. Ahí como recomendaciones, pues tratar de hablar con el asegurado y mencionarle que hay dos mecanismos. Uno, pues tener un poco de paciencia en lo que la compañía gestiona el pago, o la otra sería solicitar el pago de grúas vía reembolso, que él haga el pago y posteriormente se lo solicite a la compañía de seguros. Pero sí es un punto que creo que vale la pena que tengamos en consideración. Ahora, en este caso, la compañía de seguros estaría cubriendo tanto la grúa por mover la unidad del lugar del siniestro al corralón, como del corralón al taller una vez que el mismo sea liberado. Esas dos grúas sí van por parte de la compañía de seguros. Ok. ¿Alguna duda más de asistencia vial? No, no hay ninguna. Ya leí las condiciones generales respecto a asistencia vial y maneja de 0 a 80 kilómetros. Igual sería cuestión de checar el caso de Giovanni para ver qué pasó, pero no hay ninguna restricción del 25% ni nada. Hay que checarlo de todas maneras con siniestros, ¿no? Perfecto. Otra de las coberturas que nos vamos a encontrar nosotros va a ser la de asistencia legal. De igual manera, asistencia legal en la parte de suma asegurada nos aparece como amparada solamente y en deducible no aplica y el costo normalmente va a ser un costo muy similar a la que tenemos de cobertura, perdón, de asistencia legal, pero normalmente a la baja. Si asistencia legal nos cuesta 180, asistencia legal normalmente nos cuesta 120 pesos. Más o menos en esa proporción. Si asistencia vial la medimos en base a eventos, ¿cómo mediríamos nosotros asistencia legal hablando de la suma asegurada? Asistencia legal nos va a cubrir dos conceptos principales: abogado y fianza. Es decir,
El tope de hasta cuánto nosotros podríamos cubrir o asegurar al cliente va a ser el mismo que la cobertura de responsabilidad civil. Por ejemplo, si la fianza para liberar al conductor o al titular de la póliza se requiere 3,5 millones y yo en la cobertura de responsabilidad civil solo tengo 1,5 millones, la fianza que se puede garantizar sería máximo 1,5 millones. Si me requieren 3,5, el asegurado tendría que conseguir una fianza por el resto que se solicita. Por eso es importante también tener una fianza, una cobertura de responsabilidad civil con una suma asegurada suficiente. Ahora, esto sobre todo en los casos cuando ocurre la detención del conductor del vehículo, en los casos cuando hay un tercero lesionado o que resulta con lesiones físicas, necesariamente el conductor tiene que irse detenido. Este sería el tope de hasta cuánto se podría presentar una fianza. El monto máximo sería lo que marque la cobertura de responsabilidad civil. Los honorarios de los abogados normalmente no van a rebasar lo que nosotros tenemos de suma asegurada de responsabilidad civil. Por lo tanto, esos por lo general, salvo que ocurriera algo extraordinario, los honorarios de un abogado también estarían topados hasta el monto máximo de responsabilidad civil. Hasta el día de hoy no ha habido un solo caso que haya pasado, pero sí el de fianzas. En una ocasión, un asegurado que tuvo un accidente donde resultaron 3 personas fallecidas, se fijó una fianza para recuperar la libertad del conductor y la fianza que se le solicitaba superaba la cobertura de responsabilidad civil. La compañía pudo garantizar solamente esta cantidad y el asegurado tuvo que conseguir los recursos para poder garantizar el monto total que se le solicitaba. En este caso, la parte de asistencia legal, también es importante puntualizar 2 casos que nos ocurren frecuentemente. El abogado, única y exclusivamente, es para efectos de asesoría. Nos pasa frecuentemente que hay un comentario que nos hace el cliente donde nos dice, oye, es que el abogado no ha ido al juzgado a preguntar cómo va mi caso. Todo el proceso legal, obviamente, únicamente lo puede hacer el asegurado como propietario de la unidad. Es decir, el abogado le puede asistir a los trámites que el cliente quiera hacer. Hay ocasiones en las que el mismo cliente asume que es el abogado el que tiene que ir a levantar la denuncia, el que tiene que ir a presentarse en caso de que la autoridad lo requiera y que el cliente no tiene que hacer ningún trámite adicional. Esto es algo que no ocurre de esa manera. Es el asegurado el que en todo caso tiene la responsabilidad y tendría también la obligación de hacer los trámites, obviamente con el apoyo del abogado. No sé qué pasa. Perdón, ¿por ahí alguien comentaba algo? Se le encendió el micrófono. Ah, perfecto. Ok. Entonces, en este caso, el abogado o la parte de asistencia legal que la póliza le garantiza al cliente es la asesoría de un abogado y el presentar las fianzas que se solicitaran para poder garantizar daños. En este caso, todos los trámites que se tengan que hacer necesariamente tiene que ser directamente a través del asegurado cuando sí se requiere. La parte que más problemas o que más quejas nos toca a nosotros es justamente esta cobertura de asistencia legal. Y esto es porque, salvo Qualitas, las demás compañías utilizan o dan el servicio de esta cobertura a través de terceros o a través de un proveedor.
Quálitas es la única compañía que tiene abogados propios y por lo tanto facilitan un poco más esta atención. Pero las quejas de nuestros clientes casi siempre van dirigidas en el sentido de que ellos tienen la idea de que el abogado va a estar de forma frecuente revisando o dándole seguimiento a su caso. Esta es una responsabilidad compartida y creo que sí valdría la pena que nosotros busquemos la forma de poderle mencionar a nuestro cliente que el abogado es solamente para efectos de asesoría, es decir, cualquier duda que él tenga, puede ser el abogado quien le asista o quien le pudiera llegar a aclarar alguna situación. Algo que también se presenta de manera frecuente es que el asegurado considera que en el proceso legal el ajustador tiene que estar interviniendo. Nosotros en siniestros recordamos que cuando se solicita la intervención, el ajustador envía el expediente al área legal y se asigna un abogado. En este momento, o a partir de este momento, el ajustador ya no interviene en estas situaciones. Quien interviene es el abogado. Y de igual manera nos ha tocado casos en los que a lo mejor el trámite del siniestro se encuentra en tránsito y está pendiente que se elabore el peritaje. En este caso, quien interviene o quien puede asesorar a nuestros clientes es el abogado y no el ajustador. Muchas de las veces nos ha tocado casos donde nos dice el cliente, oye, es que le llamo al ajustador porque quiero saber en qué proceso del peritaje va y el ajustador no me contesta o el ajustador no me da respuesta. En este caso, desde que interviene la autoridad, en ese momento el ajustador traslada el expediente al área legal y a partir de ahí es el abogado el que se hace cargo de ese proceso. Ya no es el ajustador, para que también ahí nosotros vayamos canalizando las quejas hacia la persona indicada y por eso es importante que nosotros conozcamos cuál es el proceso para saber con qué persona tenemos que estarnos dirigiendo nosotros. Esto es muy frecuente y bueno, tampoco voy a decir que los ajustadores nunca cometen errores o siempre hacen bien su trabajo. Por supuesto que de pronto hay algunas situaciones que como cualquier otro proceso, pues no son las ideales, pero esta sí es una situación frecuente en donde el cliente considera que es el ajustador el que en todo momento le va a estar dando asesoría a nuestros clientes, cuando directamente esto ya es algo que se tiene que ver de forma directa con el abogado. Entonces, aquí está, igual, pues vale la pena que nosotros podamos ir puntualizando exactamente cuáles son los servicios y cuál es el alcance de esta cobertura. Un abogado asignado por la compañía no puede ir y presentar la denuncia. Muchas de las veces los clientes tienen esa idea que porque tienen una póliza de seguro y se les asigna un abogado, es el abogado el que tiene que hacer los trámites. Esto no es posible porque ante la autoridad, el único que puede levantar denuncias o que puede acreditar propiedad es el titular de la misma o el propietario del bien. Ninguna otra persona puede levantar una denuncia o puede liberar una unidad, salvo que el titular del bien le dé una acreditación legal ante notario para que sea su representante, pero normalmente este alcance no se tiene con esta cobertura de asistencia legal. Eso ya el cliente lo tendría que ver a través de un notario o a través de otro proceso totalmente independiente a esta cobertura. El alcance de cobertura de asistencia legal solamente es para que se le asigne un abogado y asesore al cliente, no para que lo represente, sino para que lo asesore, y el presentar una fianza en caso de que se requiera hasta el tope de la suma asegurada que tenemos en la cobertura de responsabilidad civil. No sé si hay alguna duda respecto a esta cobertura. Todo queda claro. Perfecto. Bueno, dejamos hasta aquí esta clase. No sé si tengas algún aviso tú, Tere.
Sí, les recuerdo que tenemos un nuevo cuaderno de incentivos. Es a partir de una venta mínima de 40,000 pesos en el tema de asesores y 50,000 pesos en esquema de UDI. Por ahí cualquier cosa que necesiten para llegar a la meta, pues estamos aquí para atenderles. Y bueno, nuevamente para recordarles que ya próximamente tendremos nuestro nuevo sistema donde podremos cotizar, emitir, verificar pólizas, subir nuestros pagos y ya estaremos con cada uno de ustedes pasando su usuario y su contraseña. Perfecto. Recordarles también que, bueno, si alguno de ustedes no tuvo oportunidad de ver la plática completa o no se pudo conectar, este video precisamente lo grabamos para posteriormente subirlo al canal de la Escuelita de los Seguros, en donde lo van a poder estar consultando y compartiéndolo incluso también en caso de que sí lo requieran. Sí, voy a poner la liga en mi estado para que lo puedan ahí consultar desde la clase 1 y también la de gastos médicos de los sábados. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Nos Buenas estamos noches. viendo por ahí la próxima semana. Continuamos con el resto de las coberturas. Yo creo que en una o dos clases máximo podríamos ya estar viendo todas las coberturas que tenemos en el resto de las compañías. Buenas noches a todos, gracias. Hasta luego, bye.